noches. eh, Bienvenidos a todos a otra entrevista con Sergio. Bienvenidos a un espacio. Acá se nos acaba de unir Claudia Jiménez. ¿Cómo andás? Buenas noches. María Berta, Alicia. Muchas gracias por unirse. Mirá, de primera, tremendo, pero Entramos, excelente, entramos. excelente. Vos sabés el lío que tuve la semana pasada con Marta Jerez de no poder unirnos, que terminamos haciendo un Google Meet, bueno, una cosa, un injerto raro, loco, Ajá, pero ahora, fíjate, salió de una, excelente, de nos una vemos entramos. bien, de una, ¿eh? Sí, sí. Yo te veo y A te ver, escucho perfecto. ¿es tu primer vivo o no? Sí, mi primer vivo. Bueno, Suena yo raro. la verdad que los estoy haciendo a muchos psicoanalistas salir en entrevistas en este formato, en este modelo, así que bueno, la verdad que encantado de que puedas estar acá conmigo. Te agradezco muchísimo el haber aceptado esta invitación. Bueno, primero que El nada, placer es para... mío. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer enorme. Bueno, primero que nada, yo voy a hacer una breve, muy breve reseña de quién es mi invitada de esta noche, Claudia Lara. Bueno, Claudia Lara es psicoanalista y escritora, es egresada de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro de la Asociación Psicoanética de Córdoba, de la Asociación Psicoanética de América Latina y de la Asociación Psicoanética Internacional. Es doctora en psicología por la Universidad de El Salvador. Bueno, y también es autora de La esclavitud del yo, raíces y consecuencias subjetivas de un modelo cultural fálico y narcisista, que tengo acá en mi mano, que tuve el placer de leer, de reseñar, de que a quien quiera después puede mirar el video de la reseña que hice de Claudia, como para, bueno, enterarse un poquito más también de esto, pero bueno, también en esta entrevista vamos a hablar de esta obra, del pensamiento de Claudia y de su experiencia, que es lo que a mí me resulta muy rico. Pero bueno, primero lo primero, no vamos a adentrarnos directamente en el libro, sino que vamos a empezar con Claudia Lara como autora. Pero antes, yo siempre digo, antes que autora, uno siempre es lector, Sí, siempre. En- totalmente. entonces, lo que yo quiero que vos me cuentes es qué lectura vos recordás de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, que vos hayas dicho, esto me gustaba leer. ¿Qué leías vos de chica? Bueno, yo he sido una gran lectora. Eh, y a ver, si bien en la infancia me acuerdo de libros, no sé, nosotras somos tres hermanas y en mi casa daban vuelta los libros, no sé, de Jane de Heidi, no sé, Mujercita, Mujercita. tal cual. Pero cuando cumplo 12 años me descubren una escoliosis, una desviación de la columna y me ponen un corsé. Yo tengo 62, así que a los 12 años, hace 50 años, estos aparatos ortopédicos eran monstruosos. Tenía una argolla que me mantenía la cabeza erguida, un fierro adelante, dos fierros en la espalda, una coraza de cuero tipo montura dura, que me recubría todas las caderas, y este aparato lo tenía que tener puesto todo el día, solo me lo podía sacar para bañarme. Así que yo arranco mi adolescencia encorsetada, digamos, ¿no? Así que cuando arranco el secundario, me acuerdo mi madrina eh, me regala el Siddhartha de Germán Hesse, Ah, eh, y ahí arranca como mi historia lectora, ¿no? Yo
me acuerdo con Germán Gess haber descubierto, no sé, otro mundo, ¿no? Como que se me abrió una ventana eh, a otro planeta, y la lectura fue para mí como un refugio enorme, ¿no? Porque a partir de este curso que lo tuve todo el secundario, yo no podía hacer educación física y me llevó como a estar muy introspectiva, y mi refugio fue la lectura, así que después del Siddhartha, no sé, leí El lobo estepario, el Narciso y Golmundo, el Demián, de ahí pasé a Richard Bach, ¿no? Con Juan Salvador Gaviota, El Ilusiones, después llegué, no sé, a Eric Fromm, yo había terminé el secundario y ya había leído a Nietzsche, así que fui como una gran lectora, ¿no? Yo creo que me devoraba los libros, eh, fue como un buen refugio la lectura. Además, era un hermoso refugio, Hexe, que es hermoso, Siddhartha también, y esto de, mirá lo que vos dijiste, esto de la introspección y de lo que es, y Siddhartha como va en ese camino también, Sí, como ese, a ver, él va haciendo sí. ese peregrinaje en esa búsqueda interna, no, no, Y esta búsqueda que tiene que ver porque el camino del Siddhartha, o la pregunta del Siddhartha tenía que ver con descubrir las causas del sufrimiento humano, ¿no? tal Y de cual. buscar las maneras de resolverlo. Y una de las cosas que encuentra es el deseo, ¿no? Como que para él el deseo es una de las causas del sufrimiento, por eso hay como que renunciar al deseo, ¿no? Creo que el deseo es como, junto con el sentido de la existencia, es uno de los grandes temas de la obra en Germán Hesse, ¿no? Esto de cómo se las arregla cada uno con el deseo, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, el libro este, de Narciso y Golmundo, o el del lobo estepario, donde está este hombre gris, no obsesivo, con este deseo reprimido y este cuartito que encuentra donde se podían satisfacer todos los deseos y se produce como un efecto de desconocimiento, esto de quién soy yo, ¿no? Si le hago un lugar al deseo. Y me imagino que yo en esto de tener el deseo encorsetado me ha venido bárbaro, ¿no? Esta lectura, como ayudar a poner palabras, ¿no? A cosas que estaba sintiendo, pensando, pero también esto de aprender como a mirar el mundo a través de los ojos de un otro, ¿no? Que te va como acompañando y guiando, para pensar cosas que jamás las hubieras pensado, o esto que dice Lacan, las cosas no existen hasta que uno no las nombra. Yo me acuerdo, no sé, una frase de Nietzsche, que Nietzsche me parecía tremendo, eh, que dice, ¿por qué las mujeres se adornan tanto, ¿no? Y se pintan y se arreglan y se producen tanto, y responde porque las mujeres han asumido en la vida que les tocó el papel secundario, ¿no? Y yo me acuerdo de haber pensado, tiene razón, y nunca lo había pensado hasta que lo leí. Entonces esto como de que hasta que no le pones palabra por ahí hasta algo que estás viviendo, no lo podés hacer consciente, ¿no? Esto de que cobra existencia, aunque lo estés viviendo, cuando lo podés nombrar, ¿no? O cuando alguien lo nombra. O esta otra frase de Nietzsche cuando dice, Dios ha muerto, el hombre lo ha matado y el hombre se ha puesto en su lugar, ¿no? Que son frases, ¿no? Que no me acuerdo que quedaban así como si esto yo lo sabía, pero nunca lo había pensado, ¿no? Una cosa así, bueno, maravillosa, ¿no? La verdad que yo soy una gran enamorada de los libros. Yo creo que, mira, vos, todas las cosas que hablabas y lo que decías, y esto cuando hablabas recién de Hermann Hesse, de Lobo Estepario, todo lo que tenía que ver con el deseo, vos hablabas todo de literatura, pero yo escuchaba todo psicoanálisis. Sí, sí, Yo, ¿no? a ver, pero fíjate las palabras, las cosas, cómo, digamos, los términos y todo, cómo era psicoanálisis, y esto de lo que, bueno, lo no nombrado no existe. Y también ahí es donde yo también te escuchaba,
y pensaba, no quiero meterme todavía en el libro, pero te juro que no dejo de pensar en el libro. A ver, porque yo lo leí, yo sé Sí, lo que dice la esclavitud del yo, y sí, también cómo, a ver, desde todas esas puntas literarias, cómo llegabas acá, y cómo ya en sí, eso yo siento que estás hablando de lo mismo. Pero bueno, sí, sí. no nos adelantemos, no Pero, nos pero adelantemos. es así, porque Eric Fromm, que yo lo leo de muy jovencita, él pone el énfasis en la cultura, es un culturalista, ¿no? Él Sí. habla de las consecuencias de la cultura, que es lo que yo voy a terminar después tratando de investigar, ¿no? Yo creo que viene de ahí la semilla sembrada, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, bueno, no nos adelantemos al libro. Para, ya llegamos, ya llegamos. Para. Bueno, ya hablamos de qué leía, ya tenemos una idea de Claudia Lara encorsetada. ¿Cómo fue toda esa época del corset? ¿Duró muchos años? ¿Duró todo el secundario? ¿Después cómo se terminó? No te vi con No, encorsetada. en realidad, bueno, hasta los 16, 17 años lo tuve que llevar puesto. A los 17 años me lo saqué y dije, hasta acá llego. Y bueno, y ahí se liberó el deseo. Fue Bueno, difícil, fue y difícil. me imagino, me Sí. imagino. Bueno, 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 no, tremendo. Pero bueno, qué bueno que terminó. Yo te pregunto, ¿cómo conoces primero el psicoanálisis? ¿Cuándo escuchás? Yo sé que, a ver, todo el mundo, o muchos saben o no, pero bueno, no, tu primer carrera no fue psicóloga, pero bueno, yo quiero saber No. cómo llega en vos el psicoanálisis. ¿Cuándo escuchás primera vez por psicoanálisis? Bueno, yo descubro el psicoanálisis de la mano de un maestro enorme que se llamaba porque ya no está entre nosotros, Teodoro Elías Isaac, que era el profesor de psicoanálisis en la Facu. En la Facu había dos cátedras, ¿no? Estaba el psicoanálisis A y el psicoanálisis B. Y el psicoanálisis B, vos leías la obra de Freud de una manera lineal, donde iban viendo un pedacito de cada obra, como para tener una idea general del pensamiento de Freud, y entonces a fin de año tenían así como una idea general de lo que había dicho Freud. Mientras que en el psicoanálisis A, que estaba Elías, una amiga mía de mi alma, Marité Alonso, me dice, anotate con el Elías, que le mando un abrazo si me está mirando. Mm. Entonces yo me anoto con Elías, y Elías nos hacía leer durante todo el año el esquema del psicoanálisis, que es una de las últimas obras de Freud, que es muy cortita, y es eso, es un esquema de psicoanálisis. Eh, pero él, con el esquema te daba una guía para leer el texto, y usaba el método de la lectura lenta. Eh, y este método de la lectura lenta implicaba demorarte en cada palabra que vos no conocieras. eh, Demorarte tiene que ver con morar en la palabra, porque Elías decía que había que detenerse en cada palabra para poder escuchar lo que la palabra tiene para decirte, ¿no? Él hablaba del magisterio de la palabra, ¿no? Cada palabra tiene algo que aportar y vos tenés que aprender a escucharla, ¿no? Aprender a tocarla, él decía, para llegar al corazón de la palabra. Y entonces de la palabra, ¿no? De las palabras que no conocíamos, íbamos primero al diccionario, al etimológico, ¿no? Al Corominas o al Gómez de Silva. Y entonces, por ejemplo, psicoanálisis, ¿no? La primera palabra que a lo mejor que nos resultaba extraña. Bueno, análisis significa separar en partes un todo para poder estudiar. Y psico viene del griego psico, que significa alma, viento, soplo, aliento, viento. Eh, y entonces de ahí nos íbamos a la mitología griega, y en la mitología Psique era una princesa que es raptada por Eros, que la lleva a un palacio, eh, donde hay voces, donde hay palabras, donde está Eros, que ella no lo puede ver porque si lo ve desaparece. eh, y entonces de la mitología nos íbamos al diccionario de la Planche y Pontalí a ver qué definición
daba de psicoanálisis, y al final del diccionario, no sé si has visto que Laplanche te deriva a todos los artículos de la obra de Freud, donde Freud habla del psicoanálisis, ¿no? O describe el concepto, cómo va cambiando. eh, y entonces cuando vos terminabas el año habiendo trabajado con el esquema, habías recorrido toda la obra de Freud, pero de una manera así desordenada, dejándote llevar por las palabras, y en este viaje a través de las palabras, aprendías el método del psicoanálisis, esto de aprender a escuchar lo que la palabra tiene para decir, te metías en su raíz, te metías en su historia, eh, y entonces la palabra cobra un sentido que es enorme, ¿no? Se llena de significados propios, de mensajes que te trae, y entonces a través de este recorrido él te enseñaba el método del psicoanálisis. Elías además vivía enfrente de la Facu y tenía una biblioteca enorme, y entonces vos podías ir a tomar mate con Elías, te prestaba los libros que te interesaban, daba seminarios de Jasper, de Jung, de Adler, de mitología griega, del valor de la palabra, así que bueno, realmente los que conocimos a Elías así terminábamos con un amor por el psicoanálisis, por Freud y por el valor que él le daba a la palabra. Sus clases eran un privilegio, realmente fue un privilegio conocerlo, y conozco el psicoanálisis de la mano de él. Bueno, después empiezo mi terapia, eh, y después, bueno, me formo en Freud, entro al CEP, que es el Centro de Estudios Psicoanalíticos, de ahí después entro a la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, eh, donde, bueno, también trabajé en Docta varios años, y ahí aprendí el noble trabajo de editar la revista, que fue un placer enorme con Mariano Orenstein. Bueno, pero así llego al psicoanálisis. No, 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 hermoso, 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 y además de este mano de recorrido con las palabras, porque es eso, cómo, cómo a partir, también, y vos fíjate que es a partir de una lectura distinta o diferente del esquema, digamos, algo completamente, no sé, te lo diría hasta disruptivo, creo, pero es un Mm, método realmente distinto, pero bueno, fascinante también. Y sí, sí, hablando, bueno, yo no lo conocía, Elías, y sin embargo, con todo tu relato, me imagino una persona con esto, una cuestión de querer conocer, de querer saber y de querer transmitir, y que tenía, bueno, un sí, sí, conocimiento muy enorme, vasto, sí, muy enorme, vasto. amplísimo. No, 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 Sí, bueno, es que muchas veces esos maestros son los que realmente hacen mella y bueno, que hacen que uno pueda conocer ciencias, cosas, libros y bueno, que dejan una marca realmente en el alma. sí. Bueno, vamos, ya que ahora entendemos más o menos cómo llega Claudia y de qué manera tan preciosa, yo Ujú. quiero preguntarte otra cosa. Vos escribías en ese momento, esa época que vos estabas encorsetada, ¿escribías? Aparte de toda Sí, la lectura y todo lo que sí, escribías, sí, sí, me gustaba escribir, escribía en formato de poesía, escribía un diario, siempre me gustó escribir, me parecía que la escritura te ayuda como a aclarar lo que te está pasando, así que sí, sí, siempre me gustó la escritura. bueno, y así que escribías poesía y también tu diario. ¿Escribías algunos ensayos, algún cuento, prosa, algo? No, ¿No? no, 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 Lo que sentías, buenísimo, buenísimo. sí. Bueno, yo te pregunto, ahora quisiera que nos adentremos en el libro y que cuentes la historia, cómo empezás vos a investigar sobre patriarcado, sobre comunidades matriarcales,
que cuentes esa historia, quiero yo. Bueno, a ver, cómo llego al patriarcado. A la investigación del patriarcado llego desde las comunidades matricéntricas. Y a las Ujú. comunidades matricéntricas no llego desde la teoría, sino que llego desde una experiencia personal. La primera vez que yo estuve en una comunidad matricéntrica fue en el 90, o sea, hace 35 años. Fue en la Polinesia Francesa que viajé con mi marido. eh, y era la primera vez que yo escuchaba que existían comunidades sin padres. Bueno, a ver, Eh, yo quiero que expliques vos la diferencia porque está bueno, está muy bueno lo que vos estás definiendo. A ver, la diferencia entre matriarcado y comunidades matricéntricas. bueno, es que para mí el matriarcado no existe. Digamos, Perfecto. las comunidades matricéntricas no son el opuesto al patriarcado. El patriarcado, la palabra, si nos vamos a la etimología, arcado viene de poder, patri de padre. Patriarcado significa el poder del padre, y es el poder del padre para hacer la ley, para representarla, es el poder del padre para legislar a la madre, digamos, donde el padre ocupa un lugar de superioridad legislativa en relación a la madre que va a ser la legislada. Las Ujú. comunidades matricéntricas no son lo opuesto al patriarcado, porque en las comunidades matricéntricas eh, la madre no domina sobre los hijos, lo femenino no tiene más valor que lo masculino. Eh, a ver, yo tuve la oportunidad de estar en una casa Moyo, que es el otro de las comunidades matricéntricas donde estuve, en el comedor principal donde se juntaban, había dos pilares de madera, ¿no? Y entonces ellos decían, el pilar derecho representa a la mujer, el pilar izquierdo representa al hombre, los dos pilares vienen del mismo tronco, que es la madre, y ambos van a ser el sostén de la familia. Y esa es como la imagen de las comunidades matricéntricas, ¿no? Los hombres y las mujeres, ninguno domina sobre el otro, ninguno somete, ni ninguno tiene un poder para someter al otro, ni para dominarlo, ni para devaluarlo, digamos. Lo masculino y lo femenino son valiosos, tienen igualdad de valor, digamos, en la comunidad, ¿no? Eh, en las comunidades, en estas comunidades, por ejemplo, las decisiones las toman en asambleas familiares. Es difícil describirlas porque, eh, bueno, yo me imagino incluso que hasta tienen otra estructura psíquica, pero nadie trabaja para enriquecerse personalmente, digamos, todos trabajan, aportan el dinero a un pozo común, que es el dinero que va a guardar la matriarca, este, y todas las semanas hacen reuniones familiares donde van a decidir en qué gastar el dinero. Entonces es como que todos trabajan por el bien del grupo, ninguno trabaja, digamos, para progresar individualmente, sino que hay como un valor en esto de trabajar por el bien de la comunidad, digamos, o por el bien del grupo familiar. Eh, que por eso ni siquiera es el opuesto al patriarcado, digamos, es como eh, es una organización social comunitaria, ¿no? Es que sí, Todos trabajan. es una organización social completamente diferente. Sí, Vos en algún momento habíamos hablado y me contabas, a ver, hay comunidades matricéntricas en distintos lugares, así digamos puros, y también patriarcales, porque vos investigaste todo eso. sí, sí. Eh, eh, bueno, en realidad, para mí la humanidad, los orígenes humanos son matricéntricos, ¿no? Igual que todos los primates. Entre los primates, digamos, el dominio que hay por ahí en la pelea entre los machos no implica un rol paterno, ¿no? No significa que el simio va a cumplir un rol de padre, ¿no? Las que crían son las hembras.
Y para mí los orígenes humanos han sido matricéntricos. Y si lo medimos en una línea temporal, la humanidad tiene unos 100.000 años, hemos sido unos 100.000 años matricéntricos. Y si lo comparamos en relación con el patriarcado, que puede tener 5.000 o 6.000 años, el patriarcado es una cultura nuevita, digamos, a la humanidad le llevó mucho tiempo descubrir que el hombre participa en la procreación, ¿no? No tenemos esa ficha desde el principio. Yo me acuerdo de haber leído en tu libro justamente cómo todo al principio haces un estudio antropológico sobre esto y demostrás esto que estás contando, vos lo vas investigando, vas mostrándolo en distintos ámbitos, en la antropología, en la filosofía, en la religión, lo vas contando y lo vas demostrando cómo, digamos, y cómo esto del patriarcado que son en los últimos años son construcciones, es una construcción. Sí. Es una construcción cultural el rol paterno. Yo yo he estado en 3 organizaciones matricéntricas, en la Polinesia, en Panamá, donde están los cunas, y en la China, donde están las Moyo. Pero después que las conozco y empiezo como con una investigación bibliográfica para ver quiénes han investigado esto, y hay un montón de autores. Lo que pasa es que siempre han ido quedando como en los márgenes, ¿no? Pero Freud lo lee a Bachofen, que Bachofen es el que postula, Bachofen es abogado, y él postula que atrás, dice, de este derecho patriarcal griego y romano, atrás hay un derecho materno, donde la descendencia era matrilineal, es decir, con el nombre de la madre, la propiedad era de la madre. Él investiga en Creta, por ejemplo, donde se veneraba la diosa de la doble serpiente, y dice el derecho en Creta era matrilineal, y va haciendo investigaciones donde ponen en evidencia que atrás del derecho patriarcal ha habido un derecho materno. Sin ir más lejos, el pueblo judío sigue siendo matrilineal. Hoy por La hoy lo herencia es a través del vientre, porque van quedando como raíces, ¿no? Que no se pierden, pero hay huellas, bueno, en la arqueología está Marija Gimbutas, en la antropología, bueno, Godelier, que era discípulo de Lévi-Strauss, él investiga una comunidad que era netamente patriarcal, al punto que hacían en la tribu 2 caminos. Por el camino más elevado caminaban los hombres y por el inferior caminaban las mujeres, porque siempre tenían que mantener la jerarquía, y él hace una investigación para ver cómo habían llegado a este extremo de dominio masculino donde las mujeres eran esclavas de los hombres, y descubre que en los ritos de iniciación a la masculinidad, el secreto que ellos se contaban en estos rituales era que en el tiempo anterior habían sido una comunidad matricéntrica, donde los hombres en algún momento les sacan el poder de comunicación con los espíritus, los instrumentos, a las mujeres, y ellos toman el poder y bueno, para dominarlas. Entonces hay muchas huellas que van mostrando este pasaje, digamos, de una organización matricéntrica a una organización donde el hombre toma el poder para hacer la ley y representarla, ¿no? Dominando y controlando no solo a las mujeres, ¿no? Sino también la sexualidad, que en Claro. en las organizaciones matricéntricas la sexualidad no está reglamentada, no está reglamentada. Hay un libro de Malinowski que se llama La sexualidad, creo que la sexualidad de los salvajes. Malinowski ha estado 1 año viviendo en una comunidad matricéntrica, y él describe esta sexualidad no reglamentada por los adultos, ¿no? Él dice, los niños juegan sexualmente y a los adultos no se les ocurre intervenir, digamos, ¿no? O prohibirles los juegos. Entonces las comunidades matricéntricas no necesitan controlar la sexualidad porque los hijos son de las madres. Los hombres necesitan controlar la sexualidad cuando
quieren apropiarse de la descendencia para transformarse en padres. Sí. Acá hay un comentario que dice, suena como una comunidad anarquista. Mm. ¿Vos qué pensás, qué sentís de eso? ¿Te parece, no te parece? A ver, no sería una anarquía porque en realidad sí tienen reglas, pero las reglas tienen que ver con ordenar la convivencia, no con someter o con prohibir. Eh, por ejemplo, esto que la sexualidad no esté como reglamentada. eh, a ver si tiene alguna reglamentación, por ejemplo, entre las mollas en un ritual de iniciación que, a la adultez, que es diferente a los ritos de iniciación en un patriarcado, donde en los patriarcados los rituales de iniciación es a una masculinidad guerrera, porque es necesario transformar al niño en un guerrero que pueda sostener una organización de dominación masculina, ¿no? El hombre tiene que tener determinadas características para poder dominar a las mujeres. En la comunidad de las Moyo, por ejemplo, los rituales de iniciación son ritos de iniciación a la adultez, donde se les hace un cambio de vestimentas, de las ropas infantiles se pasan a vestir con ropas adultos. Ellos a partir de este ritual pasan a tener derechos y responsabilidades, pasan a integrar estas asambleas familiares que hacen todas las semanas para ver en qué van a gastar el dinero. Y a las niñas se les hace un cuarto propio en la planta alta. Todas las casas Moyo en la parte alta tienen el dormitorio de las mujeres. Todos estos dormitorios dan un balcón externo con una escalera que llega hasta la vereda por donde va a subir el amante. Y entonces en este cuarto las mujeres reciben a sus amantes y en la madrugada el amante vuelve a la casa materna, ¿no? Digamos, la sexualidad no funda la familia, sino la sangre. Y si la mujer se queda embarazada, este niño es de la familia materna y los hombres no se transforman en padres, digamos. Entonces, cuando las niñas realizan este ritual de iniciación o los varones realizan el ritual de iniciación, al construirles este cuarto propio, la sexualidad queda liberada, digamos, cada una va a recibir a su amante y la familia no tiene control sobre la sexualidad de los niños, ¿no? Por eso, bueno, entonces Qué, dicen, qué diferente, qué diferente a lo que hemos vivido o lo que conocemos como una sexualidad en Occidente, porque también esto que vos marcás, a ver, el hombre tiene que saber cuál es su hijo, porque bueno, ya es una cuestión de propiedad, la mujer es su propiedad, el hijo es su propiedad, eh, hay hasta algo capitalista, parece. qué realista. Eh, bueno, es que en el patriarcado, el patriarcado se inicia cuando el hombre se transforma en padre de su descendencia. La pregunta sería cómo estos hombres que no eran padres, cómo hacen para transformarse en padres, digamos, cómo hacen para apropiarse de un hijo cuando vienen de una comunidad donde los hijos pertenecen a las madres. Y bueno, la manera que descubren para tener descendencia es intercambiarse entre ellos a las hermanas eh, para poder apropiarse de la descendencia que salga de esa mujer, ¿no? La mujer pasa a ser un bien de los hombres se intercambian las mujeres y al apropiarse del cuerpo de una mujer se pueden apropiar de la descendencia. Eh, y bueno, y esa es una de las características de los orígenes del patriarcado, que Freud, bueno, lo relaciona con con el totemismo, eh, pero que no tiene que ver con bueno, Freud lo postula al totemismo como los orígenes de la cultura humana, pero en realidad el totemismo que tiene que ver con este intercambio de mujeres tiene que ver con los orígenes de la función paterna y de una organización que empieza a funcionar alrededor de los padres.
En realidad, lo que para Freud era fundante como la cultura, lo que vos postulás o lo que vos decís y planteás es esto, que es a partir de esto no es cultura, sino es patriarcado. Claro, porque Freud, Freud plantea los orígenes de la cultura humana y él toma la idea, en ese momento estaba la idea de Darwin de que había una horda primitiva, ¿no? Y entonces Freud toma esta idea de Darwin, de la horda primitiva, que era una organización social sometida a la dominación de un padre salvaje y despótico, que bajo la amenaza, dice Freud, de castrar a sus hijos, se reservaba el uso sexual exclusivo de todas las mujeres de la horda, ¿no? Porque esa es la imagen que Darwin tenía también de los simios, ¿no? También. Eh, y entonces, dice, bueno, los hermanos se unen, matan al padre, después se arrepienten y lo veneran en el animal totémico, que va a ser consumido una vez al año en el banquete totémico, pero los hermanos se unen para establecer reglas que les permitan distribuir el poder y las mujeres. Entonces, Freud postula que este asesinato del padre originario y esta alianza entre varones inaugura, dice, la cultura humana porque permite el pasaje del despotismo salvaje del padre a las leyes totémicas. Y en realidad, digamos, estas leyes no están mostrando el origen de una cultura humana porque las leyes no las están haciendo los hombres y las mujeres, sino que las leyes las hacen los hombres, y una de estas leyes, que es la prohibición del incesto, en realidad la prohibición del incesto legitima el intercambio de mujeres entre hombres. Lévi-Strauss dice, la prohibición del incesto es la regla de la donación por excelencia, es la regla que les permite intercambiar mujeres entre ellos porque se han apropiado de las mujeres. ¿Cuál es esta alianza entre los hombres para intercambiarse mujeres? Es la alianza matrimonial. La alianza matrimonial en el origen es este intercambio de los derechos que tiene un hombre sobre su hermana, se lo cede a otro hombre para que tenga descendencia. Y este ritual lo vemos en la Iglesia Católica cuando la mujer entra de la mano del padre y el padre le entrega a la mujer, su hija, a un hombre en el altar. Hay países donde esto es literal y este hombre recibe a esta mujer y pasa a ser el dueño de esta mujer. Hay países como en la India donde esto sigue sucediendo. Los hombres, bueno, yo estuve en la India, lo publican en el diario. Tengo una hija de tal edad, si alguien tiene un hijo de esta casta, nos juntamos, hacemos la alianza y después les comunican que están comprometidos. Pero la mujer cuando se casa pasa a ser un bien, una propiedad de la familia del marido, no tiene derechos ni siquiera visitar a su familia de origen, porque incluso pierde el nombre de su familia de origen, porque ella pasa a ser una propiedad de la familia del marido. Entonces, en los orígenes, bueno, hay leyes donde en la China, por ejemplo, hacia el 1000 a.C. había leyes que legitimaban la venta o la compra o el intercambio de mujeres entre hombres, o la misma patria potestad romana, en sus orígenes era el derecho de vida y muerte que tenía el hombre sobre su esposa, sus hijos y sus esclavos, ¿no? Tremendo. Hay como muchas leyes que dan cuenta de esta legitimación, digamos, de la superioridad legislativa del hombre en relación a la mujer. A mí me encanta siempre la información y todos los datos que vos siempre das y tenés justamente de todas estas bases y estas cosas. Bueno, muchísimas cosas están en el libro que vos fuiste investigando realmente, porque es una investigación que yo conozco que tiene más de 30 años. Por eso también me interesa muchísimo todo esto que vos estás contando, que vos estás compartiendo. Y digamos, en toda esta base de investigación cultural,
es también lo que a mí me gusta o que quiero que lleguemos. Están escribiendo un montón de cosas, pero bueno, voy a leer y después te hago la pregunta que quiero hacer. Porque acá Dale. dice, porque dicen, es un planteo patriarcal y confunde las funciones vitales para la construcción subjetiva, eh, la homologización de la organización, las reglas de la propiedad privada del sometimiento, las mismas personas, lo había dicho antes. Lo que pasa en la India no es tan lejano de lo que pasa en Latinoamérica, en las familias Mm, ricas, quienes hacen alianzas y se casan entre primos, mm. también. Sí, sí, a ver, estamos realmente en una cultura patriarcal, eh, eh, es evidente esto, pero bueno, yo quiero que mi pregunta tiene que ver con esto de la esclavitud del yo. ¿Qué es lo que pasa con el psiquismo? A ver, ¿para qué es lo que cómo lo... En un patriarcado. Justamente, ¿qué es lo que pasa con el psiquismo? A ver, llegando, a ver, tenemos toda esta base cultural de las comunidades matricéntricas, del patriarcado que nosotros vivimos, o que, bueno, que es nuestro modelo cultural en Occidente, bueno, que en Argentina en particular. Bueno, ¿qué es lo que vos opinás sobre el psiquismo y cómo influye el patriarcado en el psiquismo? La esclavitud del yo. Bueno, a mí me gustaba una idea que plantea Michael Todd en El fin del dogma paterno. Él dice Sí. que la estructura psíquica, dice, reedita la estructura social, ¿no? Y yo entonces me imagino cómo es la estructura social en una comunidad matricéntrica, y yo me imagino un yo en asamblea con las otras instancias, ¿no? Así como ellos hacen asambleas para tomar todas las decisiones y ninguno ocupa un lugar de superioridad, yo me imagino en las organizaciones matricéntricas un yo en asamblea con las otras instancias. Otras instancias donde no hay un super yo o un ideal en el yo que terminan sometiendo al yo, sino que me imagino la inscripción de la alteridad en el psiquismo, de una alteridad real, no idealizada, ¿no? Y entonces el yo tiene posibilidades de metabolizar su dinámica pulsional deseante sin tener estas instancias críticas que le están, que lo están condenando, diciendo que eso está mal, que él tiene que reprimir porque no se acercan al ideal, eh, que es lo que pasa en una organización patriarcal. En una organización patriarcal, el hombre, eh, si volvemos a las leyes de prohibición del incesto, Ujú. eh, este padre de la horda originaria no fue asesinado. Lejos de ser asesinado, si pensamos en un asesinato, la asesinada ha sido la matriarca, que es la que representaba o la El, figura importante el en la poder. organización anterior. El padre de la horda primitiva no fue asesinado, sino que fue idealizado a través de la figura del tótem, y transformado en un modelo identificatorio. Este es el modelo identificatorio que llega hasta nuestros días, este modelo patriarcal heroico, ¿no? Donde el hombre tiene que identificarse con rasgos idealizados para poder ocupar un lugar de superioridad, para ser él el que haga la ley, el que la represente, el que ocupe el lugar de la superioridad y del poder, digamos, para poder sostener esta estructura de dominio masculino, hace falta una constitución subjetiva masculina idealizada, ¿no? Un hombre sensible, frágil, que se posicione en falta, no va a controlar a nadie. Entonces, lo otro que vemos, además de las leyes totémicas que vienen a legitimar el intercambio de mujeres entre hombres, la otra característica que aparece con el patriarcado son los ritos de iniciación a una masculinidad heroica, donde para poder transformar a un niño en un guerrero hace falta separarlo de la madre, hacerlo pasar por un montón de pruebas crueles, donde
queden incluso cicatrices que evidencien que él ha matado en sí todo rasgo maternal o femenino o de sensibilidad para poder pertenecer al grupo de los hombres. Entonces, es esta subjetividad masculina con estos rasgos masculinos idealizados, la subjetividad que va a sostener esta estructura patriarcal de dominio del hombre sobre la mujer. Entonces, ¿cómo se inscribe este modelo? Y se inscribe como super yo y como ideal del yo. Que lo que se inscribe para mí como ideal del yo, el ideal del yo lo que legitima es el narcisismo secundario. Bueno, para Freud el narcisismo secundario implica amor al yo. Para mí el narcisismo secundario es el que premia la grandiosidad, es el que condena al yo a la búsqueda del completamiento, de la grandiosidad y al rechazo de la falta, ¿no? O de la incompletud, o de las limitaciones. Sí, sí, o de la sensibilidad, lo que vos que vos estás describiendo. Vos hiciste un estudio de campo realmente muy interesante que da cuenta de esto, que está publicado en el libro, que vas contando cómo vas pesquisando esas huellas del patriarcado en esto. ¿Querés contar un poco de eso? En realidad, bueno, yo me decido hacer la tesis doctoral porque necesitaba como hacer un trabajo de campo que diera cuenta de cuáles son los rasgos que la cultura patriarcal premia, y lo que quedó en evidencia en el trabajo de campo, yo hice muchas entrevistas, encuestas, fue que lo que la cultura patriarcal valora son los rasgos del sujeto idealizado, no del sujeto en falta. Cuando para el psicoanálisis el reconocimiento de la falta o la aceptación de un posicionamiento en falta es necesaria para poder acceder a una posición deseante. Y lo que descubro es que lo que premia la cultura patriarcal es el completamiento, no la falta. El sujeto en falta en nuestra cultura no tiene ningún valor. Es y otro de los datos que quedó en evidencia en la tesis es que para los varones, bueno, estos rasgos masculinos idealizados, los rasgos fálicos, para los varones ser varón implica tener estos rasgos fálicos, ¿no? Que tienen que ver con una masculinidad idealizada, ¿no? Y para ellos, no sé, tener miedo o sentir tristeza o demostrar que no pueden con algo, es ser nenita o es ser débil, y si sos débil tenés rasgos que son femeninos, o eso, digamos, no tener los rasgos fálicos idealizados, para ellos implica perder la masculinidad, dejan de ser hombres, ¿no? Dejan de pertenecer al grupo de los hombres que pueden con todo. Mientras que para las mujeres, si bien las mujeres también tienen rasgos idealizados que hay que tener para poder ser valiosas, los rasgos idealizados en las mujeres se relacionan con la perfección, ¿no? Las mujeres tienen que ser buenas madres, buenas amigas, buenas hijas, poder con todo, ser buenas estudiantes, trabajadoras, porque los errores, digamos, o los rasgos de la imperfección evidencian este lugar de inferioridad al que ha condenado la cultura patriarcal a lo femenino, y entonces para las mujeres evidenciar algún rasgo de imperfección implica perder el amor, no la feminidad. Entonces, los hombres que no tienen los rasgos idealizados pierden la masculinidad, mientras que las mujeres pierden el amor. Que bueno, que ese también fue un dato interesante. Sí, sí, son conclusiones realmente interesantes. Bueno, en cuanto al tema, yo quiero
ya dejarlo acá. Yo lo que puedo recomendar, que tu libro es súper interesante, que lo puedan ver, que lo puedan leer, pero digamos, ya les contamos un montón, estuvimos hablando un montón, yo creo que quiero dejarlo ahí para seguir preguntándote a vos, pero bueno, no sé si querés contar algo más del libro antes de terminar de seguir. A ver, para mí hay muchos conceptos en la teoría psicoanalítica, ¿no? Como la prohibición del incesto, que en realidad no prohíbe incesto, sino que en realidad lo que prohíbe esta prohibición es que el varón se identifique con los rasgos maternales o femeninos, o que tenga, o que pueda metabolizar lo que le pasa, pero la función paterna para mí conduce a la identificación con el completamiento fálico. No es una función que corte un vínculo de completamiento ni un vínculo incestuoso, sino que en realidad lo que está haciendo la función paterna en el patriarcado es conducir al varón a la identificación con este modelo fálico que permita sostener la cultura del padre. Entonces hay muchos conceptos para mí en la teoría, como la prohibición del incesto, la función legisladora del padre, el complejo de Edipo, la envidia del pene, la angustia de castración, que son conceptos que están, que son consecuencia de la cultura del padre, ¿no? Que si la cultura patriarcal es circunstancial y aleatoria, no es universal, estos conceptos podemos pensar que también no son universales. Creo que lo estamos viendo hoy, ¿no? En esto de cómo está transformándose la función paterna, ¿no? Sí, Eh, sí, 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 sí. Sí, sí, me parece muy valioso esto que vos decís, que no, todos estos conceptos no son universales y que sino uh-huh, que son construcciones, uh-huh, y que bueno, esto mismo que vos decís, cómo está cambiando la función paterna. uh-huh. Eh, Donde en lugar de prohibir el vínculo, a ver, porque la prohibición del vínculo materno tiene que ver con demonizar la naturaleza, ¿no? Para Freud, la naturaleza humana es incestuosa, es perversa, es violenta, eh, y entonces el padre tiene que cortar con esta naturaleza. y poner Creo orden. que hoy ya no podemos seguir sosteniendo que tenemos una naturaleza ni incestuosa, ni violenta, ni perversa, porque primero que si nuestra naturaleza fuera incestuosa, la humanidad no hubiera sobrevivido, porque los padres no están desde el origen para cortar algún lazo incestuoso. Entonces la humanidad no hubiera sobrevivido si fuéramos incestuosos. Entonces me parece que hoy la función paterna, en lugar de cortar un vínculo, tiene que poder aportar herramientas simbólicas que le permitan a un niño metabolizar su dinámica pulsional deseante desde valores y no desde ideales, ¿no? Y me parece que eso favorecería una estructura psíquica también diferente, ¿no? Eh, Fíjate cómo esto, qué tan importante que es lo que vos decís, favorecerlo desde los valores y no desde los ideales. uh-huh. No, Porque me parece desde la nodal, me parece inscripción, importantísimo. porque desde la inscripción de un ideal que legitima un narcisismo secundario como destino yoico, el sujeto en falta no tiene ningún valor, ¿no? Y entonces los hombres quedan condenados a tener que poder con todo, y las mujeres quedan condenadas a esta posición de inferioridad, pero intentando tapar las faltas. Eh, y si vemos hoy lo que ha traído las redes, la exposición que han traído las redes, vemos que los ideales no solo no han desaparecido, sino que están exacerbados, y si bien hay un nivel de exposición enorme, todos intentan tapar las faltas, ¿no? Nadie se muestra en falta, porque pertenecemos a una cultura donde la falta ubica en una posición de inferioridad. Sí, sí, sí. Y seguimos dando los rasgos del patriarcado. Uh-huh. Es que el problema hoy es que si bien el padre ha ido perdiendo
los rasgos idealizados, se ha iniciado un camino de desidealización de la paternidad. El modelo narcisista sigue vigente, ha perdido los rasgos de la masculinidad, pero sigue como estructura el narcisismo como ideal, ¿no? Lo valioso es el sujeto idealizado, no el sujeto con limitaciones, frágil, vulnerable. Ese sujeto no tiene valor. Claro, claro. No, no, me parece maravilloso todo lo que traes, todo lo que contás, Claudia. Bueno, los vuelvo a invitar a todos a leer el libro de Claudia, a leerlo en profundidad, porque la verdad que es un libro que no tiene desperdicio y que, digamos, no es solamente psicoanálisis, sino que justamente cómo es este recorrido por la cultura y cómo, por lo menos a mí, yo creo que te lo he dicho, me ha hecho pensar, me ha hecho pensar un montón y me gusta eso. Bueno, vamos a dejar el libro por un momento acá. Yo sigo con mis preguntas porque después se me hace larguísimo y mi Bueno, público, ya vamos casi una hora, Claudia, mirá. no. ¿Qué, si no fueras psicoanalista, qué otra profesión te gustaría ejercer? No, Em, no vale la primera, ¿eh? Me hubiera gustado ser escritora de guiones de cine. Eso, me hubiera encantado. Escribir guiones para el cine. Está Me buenísimo, parece hermoso, así como Woody Allen. divino. Bueno, ¿qué profesión no te gustaría ejercer? Bueno, no sé, no me gustaría ser contadora, por ejemplo, o economista. No, algo así Vos, relacionado con esta vos ves que profesión. esa es la respuesta de varios psicoanalistas, ¿eh? No, no sos la Mm. primera, no es original lo tuyo, ¿eh? Ah, Yo creo que mira, lo he escuchado en varias entrevistas que ninguna quiere ser contadora, ¿eh? contadora. Ninguno, ninguno. Contame, ¿qué te hace reír, Claudia? Em, bueno, a ver, me hace reír bueno, el humor de los Lelutier, por ejemplo, me encantan, o el humor de Chaplin, me gusta el humor así ingenuo, me hacen reír las charlas con mis amigas, eh, me hace reír, bueno, mi nieto, que ahora tengo un nieto chiquito y Ah, me parece bueno, eso. felicitaciones. Bueno, gracias. Todo eso. No, no, divino. Contame así cortito un recuerdo feliz, feliz de la infancia. Em, bueno, a ver, me acuerdo cuando éramos chiquitas teníamos una pileta de esas pelopincho en el patio. Yo soy de Mendoza y en Mendoza se duerme la siesta. Y me acuerdo todo lo que hacíamos con mis hermanas saltando por la ventana para poder ir a la pileta y que mi papá no se despertara. eh, o bueno, mi familia materna es de San Rafael y entonces íbamos en tren, me acuerdo, a San Rafael con mi mamá y mis hermanas y esa experiencia de ir a visitar a mi abuela materna en tren, bueno, era fabulosa corriendo por los pasillos del tren que ya no existe, ya no se puede ir más en tren a San Rafael. Bueno, esas imágenes de mi abuela materna, que me imagino que de ahí también viene eh, mi amor por las comunidades matricéntricas. En mi familia la figura de mi abuela materna era todo un personaje importante. No, hermoso, 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 Clau. Bueno, imagínate que en este momento tenemos la máquina del tiempo. La subimos a Claudia en ese momento y la llevamos así 17, 18 años. Mm. Vamos a encontrarnos esa Claudia así acá, no sé, hace 40 años atrás. Y vos decís, bueno, ¿qué le dirías vos a esa Claudia de 18 años? Bueno, le diría que se anime a sacarse el corsé de la cabeza, que es donde quedó después de sacar el corsé físico.
fue todo un trabajo sacarlo de la cabeza. Así que le diría que se anime a sacarse el corsé de la cabeza. Bueno, bueno, Está bueno. muy buena respuesta. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿qué significa para vos ser psicoanalista? Bueno, para mí ser psicoanalista significa creer en el inconsciente. Me parece que eso es como lo que, la divisoria de aguas, digamos, ¿no? Creer en el inconsciente eh, y acompañar a otro a poder escuchar, a poder escucharse, a poder darle un valor a su palabra, eh, acompañar a otro para que pueda salir por ahí de un posicionamiento subjetivo de sometimiento a estos ideales narcisistas para que pueda darle un valor a su posición incompleta, limitada, en falta, que es necesaria para poder acceder a una posición deseante, ¿no? Para poder, no sé, tomar la palabra sobre su deseo. Me parece que esa es como la tarea del psicoanalista, ¿no? Poder acompañar en ese proceso. Qué bueno, hermoso, hermoso. Bueno, mi última pregunta. Se termina la vida, Claudia va al cielo, en la puerta del cielo no está San Pedro, está Dios parado. Le robó las llaves, le robó las llaves a San Pedro, lo mandó a pasear por ahí y tiene las llaves del cielo. Él está parado en la puerta. Entonces vos llegás, te parás delante de Dios antes de entrar al cielo. ¿Qué te gustaría que Dios te dijera en ese momento? Bueno, en realidad creo que a mí me gustaría decirle algo, ¿no? Ya que él lo puede todo, yo le preguntaría por qué permitió que la divinidad tuviera género masculino, ¿no? Eso. Porque además otra característica de las comunidades matricéntricas es que la divinidad es femenina, digamos, la divinidad es la naturaleza, que es la que trae la vida, la naturaleza es la que da la vida, recibe al fruto muerto para ofrecer el renacimiento. Entonces es la naturaleza la que ofrece el renacimiento. Yo le preguntaría por qué permitió que los padres se apropiaran de ofrecer el renacimiento y por qué la divinidad permitió que tuviera género masculino, que me parece que desde ahí se desvaloriza, ¿no? Lo diferente. No, 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 una respuesta tan original, me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, yo por lo menos mis preguntas las terminé. No sé si vos querés decir algo, cerrar algo, contar algo. Eh, bueno, primero agradecerte, Diego, no solo por la invitación, que fue una emoción enorme que me invitaras a tu espacio, sino también por la creación de este espacio, que me parece valiosísimo, ¿no? Un espacio donde podamos contar por ahí el camino o el recorrido que nos permitió llegar a escribir algo o la semilla que se sembró para que diera este fruto. Me parece que es un espacio sumamente valioso, así que yo quiero agradecerte por haber inventado este espacio tan hermoso. Así que bueno, muchas gracias a vos por la invitación y por el espacio. Bueno, 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 muchísimas gracias, Clau. Bueno, entonces con esto terminamos. Yo les agradezco a todos los que participaron, todos los que escribieron, todos los que estuvieron. Bueno, acá dice tremenda conversa, gracias Diego, gracias Claudia, Natalia Barrenuevo nos está comentando eso. Hubo muchísima gente conectada, pasó muchísima gente, así que bueno, yo les quiero agradecer a todos. Y bueno, esto va a estar también disponible acá en Instagram, en Facebook y en YouTube para que, bueno, lo puedan ver, lo puedan compartir con quien los deseen. Así que, bueno, les agradezco a todos y, bueno, los espero encontrar la semana que viene con otra entrevista. Bueno, Bueno, buenas bueno, noches. muchas gracias, Diego. Un abrazo grande. Chao, chao.